Entonces vamos a continuar con la clase del día de hoy. Pues ya vimos lo que es la parte de las huellas de tránsito. Ayer les envié un video con la retroalimentación de las huellas de tránsito. Recuerden que todo lo que tenemos que nosotros buscar en un lugar de intervención, cuando es en materia de hechos de tránsito terrestre, pues es cómo se encuentra el lugar, pues posibles efectos climatológicos, o sea, una de las cosas importantes también que hay que recalcar y mencionar es si al momento de que sucedió el hecho de tránsito, pues cómo se encontraba el clima, si era un día lluvioso, si era un día en el cual había mucha neblina, dependiendo del lugar. Hay lugares donde en realidad sí hay mucha neblina, de hecho, hasta niebla que no se puede ver más allá. Entonces, sí es frecuente o es recurrente que existan pues algún tipo de hecho de tránsito terrestre. Y esto pues es importante, ¿por qué? Porque nos especifica más o menos cuál fue la causa, que inclusive puede ser que no sea la causa probable de las personas, de los conductores, sino pues fue por una situación externa que no les quita que no iban conduciendo con precaución, eso sí no se los quita, pero en realidad sí son factores atenuantes. ¿Para qué? Para establecerles una pena. Evidentemente esto lo tiene que ver el Ministerio Público. A ver, permítame tantito. Entonces, cuando se llega a un hecho de tránsito, en la mayoría de las ocasiones, pues existe el famoso atropellamiento. Y para esto, pues, la persona que fue atropellada va a presentar lesiones. ¿Qué es una lesión? La definición de lesión desde el punto de vista médico, una lesión es el producto de un traumatismo o la secuela orgánica o fisiopatológica que un organismo experimenta como consecuencia de una noxa externa, o sea, de un agente externo. En este podemos identificar, pues, independientemente, pues, de la lesión, pues, el tipo de lesión. Recuerden que ahorita ustedes están viendo medicina forense. Sí, Lee. ¿Sí? Ah, pues me imagino que ya vieron los diferentes tipos de lesiones. Lesiones, punzocortantes, contundentes, este, traumáticas, de todo tipo que son las escoriaciones, que son los hematomas, que son las sugilaciones. ¿Claro vieron? No. Sí, es justo lo que nos están enseñando. Bueno, entonces, pues esto se entrelaza pues entre las diferentes materias porque son parte de las lesiones que se pueden observar en un hecho de tránsito, ¿no? Y como dice, desde el punto de vista jurídico se conceptúa como lesión a todo daño en el cuerpo o en la salud. Pues ya se refiere desde el punto de vista jurídico, no a una lesión de carácter físico, también pueden entrar las lesiones de carácter psicológico, de carácter victimológico, etcétera. La noción de daño implícita la idea de perjuicio. Se engloba dentro de este concepto a la resultante de la acción de un factor externo que afecte la estructura anatómica, o sea, que determine cambios en la morfología, tanto interna como externa del organismo, o que le provoque un detrimento en la salud en el aspecto psíquico, somático o funcional, concerniente a alguno de los sentidos.
órganos, aparatos, sistemas, miembros y o aptitudes en general. Entonces, aquí tenemos pues la definición básica o más grande de correspondiente a la lesión. De hecho, aquí está mal, recuerden que es hechos de tránsito, a ese accidente de tránsito. De los hechos de tránsito se calcula que por lo menos 300,000 personas mueren anualmente como resultado de los hechos de tránsito. De esta cifra, alrededor de la mitad corresponde a peatones. Entonces, de las 300,000, 150,000 personas son personas que iban caminando pues a algún destino y fueron atropelladas. El porcentaje varía de 68% en las estadísticas costarricenses y mexicanas a 19% en las estadounidenses. Si se dan cuenta, hay una gran variación de este tipo de hecho, ¿no? De este tipo de fenómeno. Digamos, aquí en Latinoamérica, en Costa Rica y México, dice que el 68% corresponden a este tipo de situaciones y en Estados Unidos el 19%. ¿A qué se debe esta diferencia? Esta diferencia puede explicarse por la mayor población peatonal en estos países latinoamericanos en comparación con Estados Unidos. También, pues, un factor predominante que puede atribuirse a que haya una disminución en este tipo de fenómenos o hechos de tránsito es que en Estados Unidos predomina el número de personas que conducen su propio automóvil. Entonces, son países de primer mundo en los cuales muy pocas veces, o sí hay peatones, pero en minoría también. Uno de los factores importantes o variables importantes es pues la cantidad de población. En Inglaterra, el accidente de tránsito constituye la causa de muerte más frecuente en adultos mayores de 50 años, siendo un grupo etario de 20 a 25 años el más afectado, o sea, que se encuentra dentro, etario se refiere a que se encuentra dentro de este rango de edades. También, también de los, independientemente de los de 50 años, el otro grupo en que se encuentra más afectado correspondiente a los hechos de tránsito es del grupo de 20 a 25 años. Vayan tomando nota, jóvenes. El atropellamiento. ¿Qué es el atropellamiento? El atropellamiento puede definirse como un tipo especial de violencia que se origina en el encuentro entre un cuerpo humano y un vehículo o animal en movimiento. Entonces, recuerden que el atropellamiento no solamente puede ser con vehículos, sino que puede ser con un animal en movimiento. ¿Por qué? Porque también lleva gran velocidad y el peso de este animal, pues, es de toneladas, no es de 20, 30 kilos. Entonces, por eso también está englobado dentro de el atropellamiento, de la definición de atropellamiento. ¿Por qué? Porque por las características propias que posee el animal. Los vehículos atropelladores pueden distinguirse en aquellos con ruedas no provistas de neumáticos y vehículos de ruedas neumáticas. Recuerden que nosotros estamos viendo hechos de tránsito terrestre. Entonces, hay una separación entre vehículos que tienen ruedas neumáticas y los que no. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno. Pues los vehículos con ruedas neumáticas es cualquier vehículo que pues posea un neumático.
y que tenga una banda de rodamiento, banda de rodadura, y esté en contacto con el pavimento o con la cinta o carpeta asfáltica. Y las que poseen ruedas no provistas de neumáticos, pues son los trenes. ¿Por qué? Porque independientemente si tienen ruedas, si tienen como podría decirle, no se denominaría neumático llanta, sino que tienen ruedas, y estos también pueden participar en un atropellamiento. Los vehículos con ruedas no provistas de neumáticos pueden ser de trayecto obligado, como ferrocarriles y tranvías, cuyas ruedas son metálicas y se deslizan sobre rieles. Tienen gran peso y desarrollan altas velocidades, o de tracción animal, que se caracterizan por desarrollar poca velocidad, que será tanto menor conforme mayor sea su peso. Entonces, pues, inclusive de acá eh, está englobando los vehículos con ruedas no provistas de neumáticos, que como se los dije, pues son los ferrocarriles, son los tranvías, eh, podría ser también el metro, entre otros, ya que estas, posee, como se lo dice, ruedas metálicas y van sobre rieles y tienen un trayecto obligado, o sea, la trayectoria, el lugar por donde tienen que pasar, pues ya está definido y determinado. Ahí ya, en este caso, un atropellamiento, pues ya es en mayor proporción de manera suicida. Y como dice también los engloba el de tracción animal. ¿Por qué? Porque aunque acá dice que poca velocidad, independientemente, imagínense que un caballo los atropelle, les pase encima. Independientemente de la velocidad, el peso del animal es en toneladas, así como se los había manifestado, y por lo tanto, pues sí va a haber una repercusión de manera personal, eh, que inclusive puede provocar la pérdida de la vida en la persona atropellada. Por su parte, los vehículos de ruedas neumáticas son los siguientes. Entonces, aquí también esta clasificación. Los vehículos de ruedas neumáticas se dividen en automóviles, vehículos automotores, motocicletas y bicicletas. Los automóviles, pues, son los vehículos pequeños con gran velocidad y peso, son los famosos vehículos austeros, o los vehículos tipo sedán, o vehículos de menores dimensiones. Los vehículos automotores son los camiones y los trailers con elevado peso y gran velocidad. ¿Entienden? Los tractocamiones, los camiones, inclusive puede incluirse dentro de los vehículos de 3,5 toneladas. ¿Por qué? Porque ya tienen gran peso y también alcanzan grandes velocidades. Las motocicletas, que se caracterizan por moderado peso, pero eso sí, alcanzan gran velocidad. Y pues independientemente, pues una motocicleta puede llegar a causar la pérdida de la vida de alguien, tanto del conductor, que se podría ser el chofer, como de el individuo que se atraviesa, digamos, de algún peatón, eh, y llega a ser atropellado por una motocicleta, le puede causar daños que pueden provocarle la pérdida de la vida al peatón. Y las bicicletas, esas sí son con poco peso, escasa velocidad y poca estabilidad. Pues sí, puede haber un atropellamiento con bicicleta, eso sí, también es real, ¿no?
pero pues los daños que provocan van en menor proporción a que fuera un automóvil, un vehículo automotor o una motocicleta. Recordemos que pues independientemente la bicicleta, pues sí tiene poco peso y ahí tiende a provocar nada más lesiones o daños al individuo, no provoca la pérdida de la vida. ¿Cuáles son las fases del atropellamiento, jóvenes? En el atropellamiento por automóviles se observan 4 fases, algunas de las cuales en la variante llamada incompleta. Estas fases son choque, caída, arrastre y aplastamiento. Inclusive, como dicen, pues puede haber un atropellamiento incompleto. ¿Por qué? Porque puede haber choque y caída. O puede haber también choque, caída, arrastre y aplastamiento. Entonces, pues depende de los factores, depende del tipo de vehículo, porque no es lo mismo que te atropelle un vehículo tipo sedán, un vehículo familiar, un vehículo chico, a, o a un camión, a un tractocamión, a un, como le llaman, tráiler. Un tractocamión es un tráiler. Entonces, no es lo mismo. No es la misma dinámica la que se presenta eh, con un atropellamiento. La fase de choque. Recuerden que existe fase de choque, caída, arrastre y aplastamiento. La fase de choque es el encuentro entre la víctima y el vehículo. La localización de las lesiones depende de la parte del vehículo que entre en contacto con la víctima. Se subdivide en una fase de impacto primario y una subfase de impacto secundario. Entonces, en este caso, en el primer paso, la primera instancia, el atropellamiento, hay una fase de choque en la cual pues el individuo entra en contacto con el vehículo y esta fase de choque se divide en 2 partes más, que es de impacto primario y su fase de impacto secundario. Eh, eh, la subfase de impacto primario, esta corresponde al golpe que el vehículo asesta al peatón. Se localiza en la mitad inferior del cuerpo y por lo común en las piernas. Entonces, la, la subfase de impacto primario es cuando el vehículo eh, entra en contacto directamente con el peatón y en donde es donde entra en contacto, si es un vehículo automotor de características pequeñas, pues en las piernas principalmente. Estamos hablando de un individuo que vaya caminando por la calle, ¿no? Entonces estamos hablando de un peatón. Esto correspondiente a pues un atropellamiento de un peatón. Sin embargo, recordemos que también hay hechos de tránsito en lo que hay 2 vehículos. En este caso podría ser un vehículo automotor y una motocicleta y el golpe ya no sería directamente pues en las piernas del individuo, sino que en dónde sería en la cabeza, posiblemente, si el choque fue de frente, lo que tiende a hacer el motociclista es salir proyectado y estrellarse contra el parabrisas.
Asimismo, pues parte del atropellamiento, en este caso, dependiendo de la velocidad a la que llegue el individuo, a la que llegue a ser atropellado, en la velocidad en la que vaya el vehículo, pues este puede que se estrelle con el parabrisas y pase por arriba del capó y caiga en la parte de atrás. Entonces, pasas por todo encima del vehículo. Sin embargo, en este caso les estamos hablando pues de un vehículo pequeño. Si un vehículo es grande, ¿qué creen o cuál es la tendencia que puede presentar pues el atropellamiento? Aquí estamos diciendo que pues el golpe lo lleva básicamente a nivel de las extremidades inferiores y sigue una trayectoria por arriba del vehículo automotor. Eso dependiendo, como les digo, de la velocidad a la que vaya el vehículo, porque inclusive, aunque el vehículo venga con velocidad y alcance a ver al peatón y este da una huella, da un frenado, en muchas ocasiones, por el mismo frenado ya no logra pasar arriba el individuo, sino que nada más llega y se estrella contra el parabrisas o cae hacia los costados. Sí, esto hablamos de un vehículo de pequeña capacidad, un vehículo pequeño. Digamos, en este caso hablamos de un tráiler o de un vehículo de grandes dimensiones en el cual la parte frontal del vehículo se encuentra mucho más alta, lo que tiende a ser el atropellado, bueno, pues el atropellamiento, lo que le pasa al peatón es que al momento de que recibe el impacto ya no lo va a recibir a la altura de la pierna. ¿Dónde lo va a recibir? A la altura de la región, podría ser torácica o a la altura de la espalda o un poco o una parte intermedia. Con lo cual es muy difícil que el individuo pueda, como es arriba del centro de gravedad del golpe, que éste pueda subir sobre el vehículo. Entonces, ¿qué tiende a hacer? A caer hacia el suelo. Es como si le tiraran un empujón al individuo y cayera. Entonces ahí ya se dividiría en fase de arrastre, de atropellamiento. Entonces tenemos que en esta parte, en esta imagen, cómo se especifica la fase de choque. Como dice, en primer lugar, el primer tiempo, el peatón es golpeado por el parachoques, por debajo del centro de gravedad. Entonces recordemos que pues el centro de gravedad está en la parte media del cuerpo y como es golpeado por la fascia, por el parachoques, por la parte frontal, este tiende a caer hacia el cofre del vehículo. De este modo pierde el equilibrio y cae sobre el vehículo, su fase de impacto secundario. Entonces, recordemos que es la fase de choque, existe la subfase de impacto primario y una subfase de impacto secundario. En la subfase de impacto primario, la lesión que se caracteriza o la lesión característica es producida por el parachoques del vehículo. En este caso, pues recordemos que el parachoques es la fascia, la parte frontal. Suele ser una eh, transversa o oblica, cerrada o expuesta de la tibia. Entonces, una lesión de tipo fractura, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad a la que va el vehículo es muy grande, así mismo las dimensiones, inclusive independientemente de que el vehículo eh, no, no llegue a ver un frenado, es como si te pegaran un martillazo en las piernas. ¿Por qué? Porque el vehículo es un objeto duro que va en contra de pues la anatomía y pues puede llegar a fracturar los huesos. Esto es muy común, jóvenes, cuando se encuentran personas atropelladas,
dependiendo del tipo de vehículo como se los manifestaba, van a localizar o van a poder observar pues ciertas fracturas. En este, como dice, puede ser transversal u oblicua, que es cerrada o expuesta. Dice, de la tibia se le conoce como fractura por parachoques, bumper fracture. Las fracturas en diáfisis son simples y las causadas en la epífisis son compuestas. ¿A qué nos referimos con esta? Aquí está el hueso. Tenemos la parte, los extremos, que son las epífisis, y la parte intermedia o la parte medular, que se llama diáfisis. Si el golpe, dependiendo del tipo de vehículo, dependiendo si hubo un frenado, si no hubo un frenado, pues va a llegar a cierta altura del individuo, ¿no? Entonces, si el golpe fue a nivel de la diáfisis, son fracturas simples. ¿A qué nos referimos con fracturas simples? Que estas fracturas se van a encontrar de manera paralela al hueso. O sea, estas no se van a salir de su lugar. Sin embargo, si las fracturas son en la diáfisis, sí va a haber una posible desviación del hueso y va a ser una herida abierta o herida expuesta. En ocasiones la lesión de impacto primario consiste solamente en un hematoma o una herida contusa. No sé si me estoy dando a entender con respecto al golpe y cómo es que se puede observar dependiendo de la parte del hueso en el que fue el impacto. ¿Sí, sí me están entendiendo, jóvenes? Bueno, estoy preguntando. Sí, Tenemos que, sí, tenemos que las fracturas pueden ser simples o complejas, como lo manifiesta aquí. Y una fractura simple o fractura cerrada rompe el hueso, pero este no rompe la piel. El hueso queda roto, pero queda alineado y estable con respecto a su estructura. Y una fractura compuesta, o también se le puede llamar fractura compleja o fractura abierta, rompe el hueso. Esta se desplaza. Si se dieron cuenta, hay un desplazamiento y luego los pedazos rotos del hueso pueden perforar la piel y puede haber exposición de tejido óseo. Asimismo, como lo manifestaba, pues dependiendo del tipo de golpe, dependiendo de la velocidad a la que iba el individuo, pues puede reaccionar con antelación y percibir que pues hay un peatón en la carretera, hay un peatón en la vía y dar un frenado y llegar el golpe con menor magnitud, generando solamente un hematoma o una herida contusa, o sea, como un golpe. Por eso les digo, es importante pues tratar de ver este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque esta nos puede determinar qué tipo de vehículo es. No vamos a determinar específicamente, pero vamos a tener una idea de que si era un vehículo pequeño o era un vehículo grande. La altura promedio de un parachoques, o sea, la fascia en automóviles europeos y japoneses, es de 40 centímetros y en los automóviles estadounidenses es de 50 centímetros. A menudo cuando se aplican bruscamente los frenos, el vehículo tiende a descender. Entonces, eso sí es cierto, ¿eh? Entonces, el vehículo va normal, va a una altura específica, sin embargo, cuando se le aplica el freno, ¿qué es lo que hace? Los amortiguadores funcionan y el vehículo se va de frente, se va como que de trompa tantito y el parachoques o fascia baja. Entonces es en donde se produce el golpe a nivel de la diáfisis.
¿Cuál es la subfase de impacto secundario? En cierto modo corresponde al golpe que el peatón le da al vehículo. Ocurre cuando la velocidad del vehículo atropellador es superior a 20 kilómetros por hora. El daño puede estar localizado sobre la cubierta del motor, el marco del parabrisas, los guardafangos y los focos delanteros. En el peatón, las lesiones resultantes se localizan en la mitad superior del cuerpo. En este caso puede ser en muslos, la pelvis, la espalda y la cabeza. Por lo general se trata de lesiones patrón, es decir, lesiones que reproducen la forma de un emblema, de una bisagra del vehículo o del reborde de un espejo, etcétera. Entonces tenemos que la fase de impacto primario, recuerden que es el momento en que el vehículo toca al individuo, entra en contacto, en variación con la impacto secundario, al momento de que el individuo entra en contacto con el vehículo automotor, con el vehículo, pues, dependiendo del tipo de vehículo, sale proyectado en una dirección u otra. Si es un vehículo de características pequeñas, tiende a caer, así como se observa en la imagen, y golpear la cabeza contra lo que es la cubierta del motor, lo que es la tapa del motor, y posteriormente contra el parabrisas, para así pasar por arriba del vehículo y posiblemente caer en el guardaequipaje, pasa todavía golpeando. Y en muchas ocasiones, pues, si hay golpes que guardan lo que decíamos, el principio de producción, principio de uso, principio de producción en la cual se puede observar que guarda alguna parte, algún patrón de algún emblema, de alguna bisagra del vehículo, de algún reborde del espejo, algún tipo de lesión que presente el individuo. O puede ser, más adelante, pues vamos a ver la fase de atropellamiento, que es arrastre. Las lesiones en la cabeza dependen del área de contacto. Las de peor pronóstico son aquellas que por golpe contra el marco del parabrisas. El impacto sobre el radiador o el guardafangos puede ocasionar fracturas de la pelvis. El impacto sobre los focos delanteros ocasiona a veces una lesión pues en el glúteo o en la cara lateral del muslo, que los franceses le llaman décollement o despegamiento, que consiste en una bolsa de sangre entre la piel y la aponeurosis, o sea, una bolsa de sangre que se forma entre la piel y una parte nerviosa de la pierna. Entonces, en esta imagen se puede observar cómo al momento de ser atropellado, que como les dije, dependiendo del vehículo, puede ser contra un peatón o puede ser pues un hecho de tránsito en la cual esté incluido otro vehículo, en este caso una motocicleta, tiende el peatón a estrellarse contra el parabrisas directamente. ¿Por qué? Porque su centro de gravedad está por arriba, está arriba está arriba debido a que va en el vehículo, va en la motocicleta y tiende a proyectarlo hacia el frente. ¿Por qué? Por el intercambio de inercias y en este caso no golpea principalmente contra el cofre del vehículo, sino que golpea directamente contra el parabrisas. Y posteriormente pues puede haber una fase de caída, una fase de arrastre en la cual presente múltiples lesiones de distinta índole.
Jóvenes, ya me está marcando que tiempo restante, 1 minuto. Entonces ya se me va a cerrar la sesión. A ver, 8. Ahí la vamos a dejar, la vemos la próxima clase. Ok, Liga, está bien.